Hola, buen día. Hoy les voy a explicar los procedimientos que realicé para hacer la evidencia 2, estadística descriptiva, en la materia bioestadística. Mi nombre es Karen Giselle Valdés Muñoz, mi matrícula es 1799790. Soy de la carrera de ingeniero biomédico. En esta actividad yo redondeé a 2 decimales. La primera parte, el primer punto, es tendencia central y dispersión en datos no agrupados y tablas de contingencia. Nos presentan la tabla 1, la cual contiene datos referentes a las características de 20 niños recién nacidos y sus madres. Y nos piden que clasifiquemos si los menores tienen bajo peso. Según el término de la OMS, un recién nacido de bajo peso es aquel que tiene un peso menor a 2.500 gramos. Nosotros aquí llenamos que los niños con bajo peso son los de menores de 2.500 gramos y todos los demás pues no son de bajo peso. Aquí pues copié la tabla de nuevo, las características de recién nacidos. Y en el primer punto nos pide encontrar las medidas de tendencia central y dispersión en datos no agrupados para el peso en gramos y la talla en centímetros. Nos piden sacar la media aritmética. Utilizamos su fórmula, la cual es la media aritmética es igual a la suma de cada dato, de todos los datos que nos da la tabla, entre el número de datos que tenemos. En este caso, la suma del peso en gramos de todos estos pesos nos da de 62.051. El número de datos que tenemos son 20. Entonces hacemos la división y ya nos da la respuesta, que es 3102.55. De igual manera, en la talla en centímetros, la suma de todos estos datos nos da 1007 entre el número de datos, que serían 20, 50.35. Luego nos pide calcular la mediana. En la mediana tenemos que ordenar los datos en ascendente. Los acomodamos en estas tablas, aquí en el peso en gramos y la talla en centímetros. Como son 20 datos, que es un número par, tenemos que agarrar los dos datos del centro y sacar su promedio. En este caso, los dos datos del centro eran 3.119 y 3.162, y aquí nos da la mediana, y acá pues 50. Al sacar la moda es el valor que más se repitió. En peso en gramos no se repitió ningún valor, entonces fue amodal. Y la talla en centímetros, el valor que más se repitió fue 50. El rango es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Este fue el valor máximo en peso en gramos y el mínimo. Y pues aquí sacamos la diferencia. Y de igual manera, pues aquí 8 en talla en centímetros. Este fue su rango. Aquí están las tablas en ascendente, donde sacamos la diferencia absoluta entre el valor menos la media aritmética, recordando que la media aritmética obtenida peso en gramos fue 3102.55 y en talla en centímetros 50.35. Hicimos pues la resta, y como es valor absoluto pues no se ponen signos. De igual manera acá, esta se utilizó para la desviación promedio, y este valor se utilizó para la variancia, la desviación típica y el coeficiente de variación, que es este valor pero al cuadrado. Entonces, para sacar la desviación promedio, ocupamos la suma de todos estos valores entre el número de valores, y aquí nos dio 472.30 y en talla en centímetros 1.59. Para la varianza, la suma de los valores
que obtuvimos aquí al cuadrado, que nos dio este número. Se hace la división, obtenemos la varianza, de aquí igual en talla en centímetros. La desviación estándar es sacar la raíz de la varianza. Entonces aquí nada más sacamos la raíz y obtenemos los valores. El coeficiente de variación es multiplicar la desviación estándar, es dividir, la desviación estándar entre la media aritmética y luego multiplicarla por 100 y aquí nos da sustituimos los valores y pues aquí nos da los resultados. Bueno, ahora continuamos al punto número 2, en el cual nos daban 3 tablas de contingencia que teníamos que llenar en base a la tabla 1. Esta tabla es de sexo con bajo peso, de consumo de alcohol de las madres durante el embarazo, con bajo peso de los recién nacidos. Y la siguiente es si la madre fue fumador en relación con los recién nacidos de bajo peso. Se llenaron las tablas y se contestó lo siguiente. La proporción de en base a la tabla 2, calculamos la proporción de recién nacidos del género masculino, dándonos un 11/20, 55%. Recién nacidos del género femenino, 9/20, un 45%. Recién nacidos que no presentaron bajo peso fue de un 80%. Recién nacidos con bajo peso y del género masculino fueron 75%. Y recién nacidos con bajo peso y femeninos 25%. En la siguiente tabla, en base a la tabla 3, contestamos esta porción de actividad. De los recién nacidos cuyas madres consumieron alcohol durante su embarazo, 55%. Recién nacidos cuyas madres no consumieron alcohol, 45%. Recién nacidos con bajo peso y que las madres sí consumieron alcohol fue del 100%. Proporción de recién nacidos que no tuvieron bajo peso y que las madres sí consumieron alcohol fue de 44%. Y la proporción de recién nacidos sin bajo peso y que las madres no consumieron alcohol fue de un 56%. Ahora seguimos en el segundo tema de tablas de frecuencia. Aquí nos dice que en la clínica donde usted labora le piden que realice e interprete una tabla de frecuencias con los valores de colesterol total en miligramos por decilitro de 100 pacientes, los cuales nos muestran en la tabla 5. La tabla 5 es la tabla que nos dieron en el documento de la evidencia, la cual tenía un total de 100 valores. Esa tabla la convertimos en una tabla de frecuencias, la que se presenta en este documento. Nos pidieron que tomáramos en cuenta 7 intervalos de clase, donde aquí se pueden ver los 7, y que tuvieran una amplitud de 10, donde pues aquí se puede ver que fue de 10 la amplitud. Aquí, bueno, para crear esta tabla primero establecimos los límites reales de cada intervalo de clase. Aquí primero establecimos los límites inferiores y los superiores, luego los límites inferiores reales y límites superiores reales. Luego realizamos el conteo para asignar la frecuencia de cada intervalo de clase. Aquí nos dio el primer intervalo 10, segundo 15, 3, 11, 4, 23, 5, 14, 6, 20 y 7, 7. Al sumarlo nos tiene que dar el número de datos de la tabla, la cual fue 100, que pues está en lo correcto porque fueron datos de 100 pacientes. Luego establecimos la frecuencia relativa y la frecuencia relativa porcentual. La frecuencia relativa es la frecuencia entre el número de datos, o sea 10 entre 100, y pues aquí nos da 0.1,
y al multiplicarlo esto por 100, pues nos da el porciento de 10%, y así nos fuimos en cada dato. Luego calculamos la frecuencia acumulada, en la cual se va sumando cada frecuencia al momento de seguir avanzando en las marcas en cada intervalo de clase. Por ejemplo, la primera pues es 10, luego se le suma la de la segunda marca de clase, el segundo intervalo de clase, entonces sería 10 más 15, 25, y luego más 11, 36, más 23, 59. Así nos vamos hasta llegar al 100. Luego, pues calculamos la frecuencia acumulada relativa y la frecuencia acumulada relativa porcentual, la cual pues es la frecuencia acumulada entre el número de datos. Aquí tenemos la fórmula, sería 10 entre 100, 25 entre 100, así hasta el final, y pues aquí nada más es multiplicarlo por 100, y pues para establecer la amplitud pues es el límite superior real menos el límite inferior real. Y así fue como realicé esta tabla. Aquí nos preguntan cuál es el procedimiento para obtener la frecuencia acumulada relativa, la cual pues ya la expliqué. Primero se calcula la frecuencia absoluta, que sería esta. Luego se calcula la frecuencia acumulada, y luego pues se puede calcular la frecuencia acumulada relativa. ¿Qué número de pacientes tiene valores de colesterol entre 100.5 y 110.5? Nos vamos entre esos intervalos, que sería aquí 100 y 100.5 y 110.5, y aquí nos da que la frecuencia pues 11 pacientes. ¿Qué porcentaje de pacientes presentan valores de colesterol entre 120.5 y 130.5? Aquí nos pide el porcentaje de pacientes. Pues aquí tenemos 14%. ¿Cuál es la frecuencia acumulada relativa en porcentaje de pacientes con valores de colesterol entre 110 y 120? Aquí nos vamos, y pues aquí 110 y 120, 59% de la frecuencia acumulada relativa. Por último, pregunta, si sabemos que los valores normales de colesterol son menores de 200 miligramos por decilitro, ¿cuál es el porcentaje de pacientes que están en el rango normal de la prueba? Como todos los valores de aquí son menores de 200 miligramos por decilitro, pues el 100% de los pacientes tienen valores normales de colesterol. Bueno, ahora seguimos con el siguiente tema, que es medidas de tendencia central y dispersión en datos agrupados. Aquí la evidencia nos dice que con motivo de sus prácticas de servicio social durante una semana se tomó registro de la estatura de los pacientes, agrupándolos en la tabla que nos da la evidencia, y que completemos la tabla con los datos y columnas necesarias. La tabla que nos daba la evidencia era hasta solamente estas 4 columnas, hasta la frecuencia. La primera pregunta que nos ponen es ¿cuál es la amplitud en general de la tabla? Se calculó con la fórmula del límite superior real menos el límite inferior real, la cual nos dio un valor de amplitud de 0.05, y pues aquí se comprobó en cada clase. La siguiente pregunta es ¿cuál es el procedimiento para obtener la frecuencia acumulada? Primero se calcula la frecuencia absoluta, la que es esta, y luego se calcula la frecuencia acumulada, la cual es esta, y como se explicó antes, pues se va sumando la frecuencia absoluta de cada clase, acumulándose hasta llegar a la última clase, la cual debe tener el valor total de datos, como se puede ver aquí, 187. Se va sumando 5, 5 más 11, pues 16, 16 más 24, 40, así hasta llegar pues al número total de datos, que en este caso es 187. Luego nos pedía calcular la media aritmética, la cual es diferente para datos agrupados a comparación de la fórmula pasada. Aquí la fórmula es media aritmética es igual a la suma de la marca de clase por la frecuencia absoluta entre el número total de datos. Entonces, para poder tener este valor, se ocupó primero sacar la marca de clase. La marca de clase, su fórmula es límite inferior real más límite superior real entre 2.
y pues se fue sacando con cada dato, ¿no? Se sumaba y se dividía entre 2 y pues estos fueron los resultados. Luego este marca de clase se multiplicaba por la frecuencia absoluta para que nos dieran los valores de cada clase y al final se sumaban. Ya teniendo la suma, se dividía entre el número total de datos. Como aquí se puede ver, se reemplazaron los valores de la fórmula y se obtuvo la media aritmética. Después nos pedía la mediana. La mediana, la fórmula es el número total de datos entre 2. Esto sirve para la ubicación de la clase mediana. Primero menos la frecuencia absoluta anterior de la clase mediana entre la frecuencia de la clase mediana por la amplitud más el límite inferior real. Primero lo que tenemos que hacer es ubicar la clase mediana. Entonces primero tenemos que dividir 187 entre 2, nos da 93.5. Entonces nos vamos a la tabla y buscamos cuál valor de frecuencia es mayor que el siguiente mayor a 93.5. En este caso, pues nos dio la clase 5. Entonces esta es nuestra, aquí es donde se encuentra nuestra mediana. Y pues la frecuencia acumulada anterior a esa clase es 53. Entonces pues es lo que va a valer. La frecuencia de la clase 5 fue de 67. La frecuencia absoluta. Y pues nada más se reemplazan los... y el límite inferior real fue de 1.6, como aquí se puede ver. 1.6, 67. Y pues hacemos la sustitución de valores y nos da 1.63. Luego para sacar la moda, la fórmula es D1 entre D1 más D2 multiplicado por W más el límite inferior real. Para calcular D1 se ocupaba la frecuencia absoluta mayor menos la frecuencia absoluta anterior, y la D2 es la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta posterior. Entonces aquí tenemos que primero checar cuál es la frecuencia absoluta con mayor valor, y aquí podemos ver que es la clase 5 igual con 67. El 13 sería la frecuencia anterior y 48 la posterior. Y pues con esto ya calculamos de 1, calculamos de 2 y ya tenemos la amplitud y el límite inferior real es 1.6. Sustituimos los valores y ya nos da el valor de la moda. Para calcular el percentil 5, pues tenemos la fórmula que es K por N entre 100 menos la frecuencia absoluta anterior entre la frecuencia acumulada anterior entre la frecuencia absoluta multiplicada por la amplitud más el límite inferior real. Lo primero que tenemos que hacer es pues resolver multiplicación y división, que sería K, que es el percentil pedido, en este caso es el 5, por el número total de datos, que sería 187 entre 100, nos da 9.35. Igual nos vamos a la tabla para ubicar la frecuencia acumulada que le sigue de 9.35, y pues aquí podemos ver que es 16. Entonces para saber cuál es el valor de la frecuencia acumulada anterior, en este caso sería 5. Y pues aquí necesitábamos también la frecuencia absoluta, que sería 11. Y pues el límite inferior real 1.45. Con estos datos, aquí los tenemos, igual 11, 0.05, los sustituimos y pues ya calculamos el percentil, que en este caso es 1.47. De la misma manera el percentil 73 se resuelve, se busca, en este caso fue la clase 6, se buscó en la tabla, se buscaron sus datos, se sustituyó y se obtuvo el valor. De igual manera aquí en el percentil 42, primero se saca esto
78.54. Se busca, en este caso igual fue la clase 5 y se hacen los sustitución de los valores obtenidos con la tabla y se saca el resultado. La varianza, pues esta es la fórmula de la varianza, que es la suma de la marca de clase menos la media aritmética al cuadrado por la frecuencia entre el número total de datos. Para sacar este valor, pues por eso se realizó las siguientes columnas de la tabla. Primero se sacó la diferencia de la marca de clase menos la media aritmética, que la media aritmética recordemos que era 1.62. Entonces se hizo 1.43 menos 1.62 y pues aquí como es valor absoluto no va a haber signos. Entonces aquí obtuvimos los datos. Después estos datos los pusimos al cuadrado para obtener el valor al cuadrado, para posteriormente multiplicarlo por la frecuencia absoluta, para así poder obtener la suma que se va a utilizar para la varianza. Como podemos ver aquí marcamos que esto fue utilizado para la varianza, desviación típica y el coeficiente de variación. Entonces ya obtuvimos todos los datos de cada clase y se suma y con eso sacamos la parte de arriba que necesitamos para la fórmula de la varianza. Se sustituyen los datos y se obtiene el valor de la varianza. La fórmula de desviación estándar sería la raíz de la varianza. Sustituimos datos y obtenemos que 0.1. El coeficiente de variación es la desviación estándar entre la media aritmética por 100 y pues se obtiene que es se sustituyen los datos y se obtiene que es 6.17%. Bueno, en el punto número 5 nos pedían que realizáramos las gráficas, el histograma, el polígono de frecuencias y la ojiva. Primero realizamos el histograma con el polígono de frecuencias. Para el histograma utilizamos en el eje X los límites reales de la clase y en el eje Y las frecuencias absolutas. Cada barrita representa cada clase y pues llegan hasta su frecuencia absoluta. Para el polígono de frecuencias es esta que se puede ver aquí, estas líneas. Cada punto es en cada marca de clase, que es pues la mitad de entre cada intervalo y pues se unen con una línea y pues este es el polígono de frecuencias. Luego realizamos la ojiva. Para realizar la ojiva necesitamos la frecuencia relativa. Es por eso que aquí pues sacamos la frecuencia relativa y para el eje Y y para el eje X necesitamos el límite superior real. Entonces aquí pusimos cada límite superior real con la frecuencia relativa y pues aquí fuimos poniendo cada punto para cada límite superior en base a su frecuencia relativa. Por ejemplo, en el 1.6 nos podemos ir aquí, sería una frecuencia relativa de 0.28 y aquí se puede ver 0.28. Finalmente en el punto 6 nos pedía mencionar cuándo se usan las medidas de tendencia central y dispersión en datos no agrupados y cuándo en datos agrupados. La medida de datos sin agrupar se usa cuando se tiene una lista de pocos datos y la medida de datos agrupados se usa cuando la cantidad de datos es mucho mayor, demasiados datos, y es por eso que se representan en tablas de frecuencia para poder manejar toda la cantidad de datos que son dados. Y pues eso sería todo por la actividad. Esos fueron los 6 puntos explicados y pues muchas gracias por su atención.